Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comernos el Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Pues estamos de nuevo en otro episodio, otra vez aquí y ahora presentes, tratando de estar presentes. Es un esfuerzo muy grande, muchachos. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre pensar y tener pensamientos. Y yo les decía acá atrás de broma, pero es muy en serio. Ojalá me dé la cabeza para tener pensamientos el día de hoy mientras estamos haciendo este episodio. Pensar versus tener pensamientos. Pensar es esta cosa que hacemos todos desde muy chiquitos. Y les contaba un poquito en otro de los episodios que hemos grabado y te decía, pensar y aprendemos a pensar y a tener pensamientos y creemos que son lo mismo. Y cuando estamos muy bebés, tenemos y empezamos a registrar mentalmente a través de imágenes. Primero a través de olores, primero a través del oído cuando estamos en el vientre materno, después a través de olores cuando salimos del vientre materno, ¿no? Y poco a poco vamos viendo, aprendiendo a ver. Nuestros ojos se van acostumbrando al mundo y vamos siendo capaces de aprender a través de otro de nuestros sentidos, que es la vista. Y nuestras primeras imágenes son sensoriales, ¿no? Nuestras primeras memorias son sensoriales y por eso es que nos cuesta tanto trabajo acceder a ellas, porque no están ancladas en palabras, porque no conocíamos palabras, ¿no? Entonces no las podemos tramitar y expresar en palabras porque están más en un registro de lo sensorial. Se pueden alcanzar a través de meditaciones o a través de varios estados meditativos, pero es más difícil acceder a ellas, ¿no? De forma natural. Pero desde ese entonces, nuestra mente va teniendo pensamientos en forma de imágenes. Y conforme vamos aprendiendo a tener palabras, vamos aprendiendo un vocabulario, nuestra mente va formando ideas y que pueden ser algo tan simple como agua, sed. Se ve que tengo sed, fíjense. Agua, sed, calor. Esos son pensamientos, pero esos son, pues sí, pensamientos que vamos teniendo conforme estamos muy chiquitos. Ya lo has escuchado seguramente en la escuela y te acordarás, cuando veías tus primeras clases de psicología o de desarrollo y veías las teorías del famoso Piaget, ¿no? Que hablaba de estas etapas de evolución del pensamiento desde algo muy simple, desde algo muy concreto, donde yo creo que este es el vaso de agua y es el vaso de agua, versus cuando ya puedo ver que esto es un continente y que en este contenedor puedo yo tener agua y que a lo mejor puedo también tener hielos y que a lo mejor puedo también tener un yogur, o sea, que tiene diferentes funciones y que no solo es la cosa en sí. Voy creando entonces metáforas en mi cabeza, ¿no? Voy llegando hacia un pensamiento mucho más abstracto. Mucho más simbólico, decían, por ejemplo, en los psicoanalistas, ¿no? Yo creo que entonces ya soy capaz de jugar, por ejemplo, ¿no? Por eso el juego es tan importante como una etapa del desarrollo, porque es la idea del como si, ¿no? Las cosas ya no son las cosas como tal. O sea, yo puedo jugar a que el palo de la escoba como si fuera mi caballito, ¿no? O como si fuera una nave espacial, ¿no? Eso quiere decir que ya no pienso las cosas tan literalmente. Y conforme vamos creciendo, nuestro cerebro se va desarrollando al punto donde llegamos a la adolescencia. Hasta entonces somos capaces de empezar a poder utilizar bien nuestro cerebro. Imagínate todo lo que nos cuesta eso. O sea, tenemos un montón de años en nuestra vida donde solamente tenemos pensamientos y a veces medio tenemos por ahí una chispa de ráfaga de pensar. Y esto no es porque no quieras, sino porque tu biología así es. Las mujeres nos desarrollamos un poquito más temprano, durante la adolescencia igual, pero los hombres les cuesta un poquito más, se tardan un poquito más por los niveles de testosterona que van teniendo. Y igual a la mujer le cuesta un poquito más pensar en palabras, ¿no? Aprender a pensar, a tener pensamientos. Y toda esta área de acá del cerebro que siempre te la muestro es el área prefrontal. Es la que se encarga de la planeación, del detenerme, ¿no?
cortas el cordón umbilical, ¿no? Toda la información, todo lo que quieres, protestas tantito, te meneas tantito y pues ya, ¿no? Tú no sabes, pero mamá se mueve y ese es tu mundo, ¿no? Eso es todo lo que tú hay y todo lo que tú conoces. Por eso digo que siempre la psicología está anclada en el cuerpo, ¿no? Somos seres biopsicosociales, como te lo repito en todos los episodios. Para que no se te olvide, por favor, es pregunta de examen. Me acuerdo de mi época de Miss Marlene. Bueno, entonces, estamos en esta etapa donde creemos que todo somos nosotros. Y como todos somos nosotros podemos y exigimos y somos omnipotentes y omnipresentes y todo lo que tú quieras. Y una vez que estás fuera del vientre materno, una vez que vas despertando a la realidad y que eres capaz de ir procesando un poquito mejor en tu visión, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta de que hay un montón de cosas afuera que no solo son tuyas, que no puedes controlar todo esto, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que hay un tú y un yo, ¿no? Otros teóricos le dicen un yo y un yo no, algo que yo no soy, ¿no? Tú eres un yo no. Esta mamá que es un yo no. Hay muchos que son yo no. Y ese proceso de ir separándote de esta separación, de esa alienación, es doloroso para la mente, ¿no? Porque entonces implica una renuncia. Todo el desarrollo mental implica renuncias constantes, implica duelos constantes, implica aceptación constante, ¿no? Por eso dicen que la vida a veces, algunos teóricos dicen que la vida es mucho sufrimiento, porque hay que estar renunciando constantemente a cosas hasta que ya llegas a una etapa de un desarrollo total, donde ya no hay renuncia a nada, ¿no? Ya estás completo. Ahí vamos para allá. Entonces, estás en esta etapa del yo no. Después, sigues en un punto donde entiendes que no solamente están mamá y tú, sino hay también terceros, ¿no? Y en ese terceros está papá, está el tío, está el abuelo, está el trabajo. Ahí entran todo lo que tiene que ver con los celos, que entiendan todo lo que empieza a ver con la envidia, ¿no? Todas estas emociones que se empiezan a dar y que empiezan a surgir. Pero también muchas otras cosas hermosas y maravillosas, como lo que empieza a ver como la sensación de comunidad, ¿no? La sensación de hay un país, ¿no? Afuera de mí, y qué bueno que hay un país, y hay un montón de gente, y están mis amigos, y está mi pareja. O sea, no solamente son cosas negativas, sino también es ir reconociendo que hay muchos otros, ¿no? Y hay muchas personas que se quedan en esta etapa, ¿no? De conocer, pues yo soy tú, perdón, que diga yo tú, y ahí hay un montón de nosotros, ¿no? De ellos, ¿no? Pero todavía hay una siguiente etapa, ¿no? Que muchos no hablan, pero que algunos teóricos sí reconocen como todo lo que es lo post-operacional, ¿no? Diría Piaget, que hasta ahí se quedó él. Y después todo esto habla de un reconocimiento, de un reconocimiento, de que sí eres tú diferente a los otros, pero con los otros. Es decir, que vives en comunidad, que eres parte de un todo. Y eso en estados espirituales le llamamos una ilusión de la separación. Yo creo que soy separado de Jime, ¿no? Que está allá al frente de la computadora. O yo creo que soy separado de mi mamá, o de mi papá, o de mi tío, o de quien sea. Yo creo que estamos separados. Pero en realidad nunca estamos separados, ¿no? Y eso también lo habla la física. Y al mismo tiempo nunca nos juntamos, que es parte de lo interesante, ¿no? O sea, somos parte de lo mismo, pero al mismo tiempo somos diferentes. Y ese estado emocional, ese estado mental, donde reconozco que estoy en un mundo junto con los otros y que lo que yo haga impacta en los otros y que eso que los otros hagan impacta en mí. Es un reconocimiento de un nosotros, que ya se nos olvidó muchos en sentido de comunidad y en sentido espiritual y en sentido emocional y en sentido de todo. Y una vez que llegas a ese estado de reconocimiento, que es toda la gama de posibilidades mentales, eso implica que tener pensamientos es el estado de reconocimiento de la capacidad de pensar sobre lo que estás pensando. Es decir, no solo estoy pensando sobre mañana tengo que despertarme para entrenar a las 8 de la mañana, ¿no? Sino estoy pensando en ¿y por qué me estoy pensando en que mañana tengo entrenada a las 8 de la mañana? ¿Este pensamiento lo estoy teniendo para evadir el estar presente en este momento? ¿O estoy pensando en eso porque me preocupa? ¿O estoy pensando en eso porque realmente me pone ansiosa? ¿O estoy ansiosa y por eso estoy pensando en eso para evadir? Es decir, una forma simple de pensar es ¿por qué estoy pensando en esto? ¿No? Una forma que viene desde el querer entender, pero desde la culpa del pasado. Y cuando yo estoy hablando del para qué estoy pensando en esto, ¿no? El ir hacia el futuro de este pensamiento, qué función tiene, ¿no? Entonces empiezo a pensar sobre lo que estoy pensando. En psicología lo conocemos como el proceso de metacognición,
¿no? Como que me salgo de mí y me veo desde afuera y puedo ver desde un panorama más amplio a lo que soy. Y desde ese estado de un poquito más amplio, con mayor perspectiva, con mayor distancia, entonces yo puedo darme cuenta de cosas que estando tan sumergido en mí, no puedo ver o que me es muy doloroso ver, que son mis propios pensamientos, pero también mis propios sentimientos. Recuerda que las emociones y los sentimientos son distintos porque unos se sienten, ¿no? Y los otros ya son el trámite, digamos, como lógico o mental que le damos a eso que está sintiendo nuestro cuerpo, la explicación que le damos a todo eso, ¿no? Entonces, una vez que ya sentimos lo que estamos sintiendo, que ya pensamos lo que estamos pensando, que ya le dimos un significado emocional a eso, entonces ya estoy teniendo un pensamiento. Ya estoy pensando, ¿no? Ya estoy haciendo un proceso mental, un ejercicio mental de pensar, ¿no? No es solamente el actuar por la vida como autómatas. Y esa es parte de lo que no nos dicen, ¿no? Que en la vida vamos como autómatas haciendo cosas por imitación, porque el otro lo hizo y entonces yo deseo hacer lo que el otro hizo también porque creo que eso es importante, ¿no? Porque yo sé que eso me dijeron que ese era el camino para el éxito, ¿no? Y casi nunca nos detenemos a pensar, a decir, ¿esto es lo que realmente quiero? Es decir, reflexionar, a ir sobre nosotros mismos, ¿no? A ir sobre el reflejo, reflexionar, ¿no? Hacer esta reflexión, a volver sobre nosotros mismos para pensar. Eso sería un poco todo este proceso que implica, repito, dolor, que por lo general lo que hacemos, como es tan doloroso, es dejar que otros piensen por nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estos estados los llamamos como estados de estados de antipensamiento o supuestos de grupo, básicos de grupo básicos, me olvidó la forma, son, por ejemplo, los militares. Se escucha feo, pero por ejemplo, los militares o los que tienen un partido de fútbol, la gente que se dedica a ser futbolista, es como, yo no sé por qué, ¿no? O sea, yo no soy militar, no sé por qué. No sé por qué se están peleando estos dos países, no sé por qué mi país está en guerra con este otro país, pero voy a ir a pelear y voy a hacer lo que otros me dicen, ¿no? Yo no voy a reflexionar sobre esto, porque si reflexiono sobre esto no lo estaría haciendo, porque entonces me daría cuenta que más allá de los conflictos que puede haber entre dos países, estoy matando a alguien, ¿no? Y para protegerme, ¿no? Mentalmente, me convierto en un zombie. Que alguien más nos diga qué tienen que hacer. Y estos estados, por ejemplo, como los militares, lo hacemos en muchos momentos y en muchos sentidos, ¿no? Que alguien más me diga qué es lo que tengo que hacer porque yo no quiero pensar. Que mi jefe venga y me diga qué es lo que tengo que hacer porque yo no quiero pensar. No quiero hacer el ejercicio mental de pensar, ¿no? Y esto lo hacen, repito, mis pacientes de repente llegan conmigo y me dicen, ¿cómo le hago para no sé qué? Y, ¿no? Y se las preguntan y ya cuando tienen suficiente tiempo en terapia dicen, yo sé que no me vas a contestar, ¿no? Pero aún así, ¿no? Y le digo, fíjate, ahí está esa parte de ti que le gustaría que alguien más viniera y les diera un instructivo, ¿no? Y no estás pensando, por ejemplo, cuando vas y compras un libro de Sanborns que dice, ¿cómo bajar de peso en 10 días? ¿No? Y no estás pensando, por ejemplo, cuando vas con tu nutriólogo y le dices, hazme una dieta específica, ¿no? Dime qué hacer específicamente para hacer esto, porque tú eres el experto. Pero no estoy en un proceso de aprendizaje, no estoy en un proceso de quiero saber cómo puedo aprender a comer mejor, ¿no? Aparte de todos los issues que hay detrás, que ya hemos hablado del no estoy siendo, ¿no? No estoy siendo amoroso con mi cuerpo, estoy siendo gordofóbico. Pero no estás pensando, porque es como, dime tú qué hacer, dame la receta de cosas que se tienen que hacer para esto. Y hay momentos donde ese otorgarle el saber al otro puede ser algo útil, ¿no? Pero también reconoce que hay una parte de eso que es que alguien más me resuelva, ¿no? Y que es un estado infantil, ¿no? Por eso te decía que también tiene que ver con esto de lo que significa ser adulto, ¿no? Cómo hay adultos que no saben pensar, que nunca dejaron de ser niños, ¿no? Porque este estado infantil es que alguien más me resuelva, que alguien más lo haga por mí, que alguien más se ocupe, ¿no? Ese estado de pensamiento mágico de si yo me tomo esta pastilla, lo voy a solucionar todo, ¿no? Y puede ser hasta en cualquier cosa, ¿no? De, me voy a tomar este medicamento porque mi médico me dijo que ya con eso se me bajaron los triglicéridos, ¿no? Pero sigues comiendo pan, pero sigues comiendo tortilla, pero no haces ningún cambio en tu dieta, ¿no? Pero no entiendes por qué estás comiendo tanto, ¿no? Pero no deconstruyes tus hábitos alimenticios, o sea, estás haciendo solo por hacer. Eso no es pensar, ¿no? Ni tener pensamientos, ¿no? Otras formas en las que no pensamos, repito, podría ser, pues muchas veces en los estados de la iglesia, ¿no?
sin ofender a nadie, pero muchos de estos fanatismos, todas estas idealizaciones de el partido de fútbol o el equipo de fútbol, el estado de la iglesia, la política, ¿no? Es como los estereotipos son otra forma de no pensar, por ejemplo, ¿no? Estoy como todas las mujeres son así, yo no me permito darme la oportunidad de pensar algo diferente sobre esta que sí está enfrente de mí. Me voy por el camino fácil de no pensar, de irme hacia lo que ya está preestablecido, a lo que ya me dijeron los demás, hacia lo que ya se dijo, ¿no? No estoy queriendo descubrir algo nuevo. Y este ejercicio, ¿no? De pensar, de hacer algo nuevo, de descubrir la vida, es un estado constante de un ejercicio de pensar, ¿no? Por eso te decía al principio esto, ojalá la cabeza me dé como para poder pensar, ¿no? Para poder tener este ejercicio de pensar en este podcast, ¿no? Es decir, quiero poder ser capaz de no decir lo que siempre he dicho, ¿no? De no irme por el camino fácil de decir qué es lo que el teórico de a la esquina dijo, ¿no? Tener pensamientos, ser capaz de pensar, es confuso. Ser capaz de pensar implica ir más allá de todo eso, ir más allá de tus propias ideas, ¿no? El no creer en todo lo que crees. Y eso es difícil, ¿no? O sea, eso está complejo. Es como decir, híjole, ya me caché de esto. Es decir, cuando tú te empiezas a deconstruir, por ejemplo, es una forma en la que tú estás aprendiendo a tener pensamientos sobre lo que habías pensado, ¿no? Es como, yo solía pensar que, ¿no? Esta creencia que yo tenía, que era automática, ¿no? Que era así irreflexiva, porque eso fue lo que me dijo la sociedad. Y ahora estoy haciendo el ejercicio de pensar, por eso de construirse, por eso ir a terapia, por eso leer, ¿no? Cosas distintas. No quiero demeritar a las novelas, pero significa sí pensar un poquito más, ¿no? O sea, leer algo de ciencia, algo que te esté dando conocimiento, para que tú digas, ¿no? O sea, mira, que no es como yo lo creía, ¿no? Implica también tener humildad, ¿no? Implica el ser capaz de ejercer la mente, implica contactar con emociones, porque no, fíjate, también ese es otro de los errores, ¿no? De repente creemos que como cuando estamos pensando, significa que no estamos sintiendo, o significa que estamos racionalizando las cosas. Y es distinto, cuando yo estoy racionalizando, o hay este otro mecanismo de defensa que es la intelectualización, ¿no? Entonces yo le estoy dando una explicación mental a esto que estoy sintiendo, pero para no sentir, ¿no? O sea, yo digo, claro, ¿no? Yo me siento así porque seguramente la comida que comí tenía muchos triglicéridos y ahora estoy súper cansado y ya, ¿no? Y a lo mejor lo que está pasando es que estoy en un espacio donde me siento poco aceptado, donde me siento rechazado, donde es más fácil quedarse dormido, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que llega a una clase y se queda dormido y puede echarle la culpa, ¿no? En un estado de no pensamiento o intelectualización y decir que es el mal del puerco. Pero probablemente también es que el tema que está escuchando es tan difícil de escuchar que prefiere irse, que prefiere apagarse, ¿no? Y eso lo hacen mucho, ¿no? Lo hacen mucho los alumnos cuando están escuchando cosas que no quieren escuchar, lo hacen mucho los pacientes cuando están en terapia, cuando escuchan cosas que no quieren escuchar y se van, ¿no? A otro lugar a pensar en la lista la lista del súper. Lo puedes estar haciendo tú ahora si estás escuchando este podcast, es decir, el escuchar podcasts, el ver cosas, el aprender cosas, te implica constantemente hacer este ejercicio que es aprender a pensar, ¿no? Es decir, ¿qué estoy sintiendo? Es este reconocimiento de todos tus cuerpos, decíamos en el episodio pasado, y poder decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo y qué significa lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, si me duele el estómago, puedo decir, claro, fue algo biológico y a lo mejor tiene una explicación biológica y seguro la tiene. Pero también es, ¿y si hay algo más? ¿Qué sería ese algo más? ¿No? Es decir, tener curiosidad por tus propios estados mentales, ¿no? Y repito que eso es como difícil de tener porque es mucho más fácil quedarnos en el estado infantil diciendo que alguien más me diga, que alguien más me solucione, que venga la pastilla mágica, si yo hago esto, entonces no, este pensamiento mágico de todo se va a resolver, ¿no? Este estado de yo no tengo que hacer nada, ese es un estado muy cómodo y muy conformista también, ¿no? Y entonces en este estado yo puedo quedarme ahí
toda la vida haciendo lo que los demás siguen. La moda, por ejemplo, es un estado de no pensamiento, porque estoy solamente siguiendo la forma en la que todos los demás se visten, ¿no? No tengo un estilo propio, no tengo una personalidad propia, ¿no? Está de moda subir cerros, vamos a subir cerros como todos los demás, ¿no? O sea, no es preguntarse sobre su deseo, de qué realmente quiero yo, quién soy yo. Eso es atreverse a pensar. Déjame pensar en algún otro ejemplo y ya terminamos. ¿Cuál es la importancia de aprender a pensar, ¿no? Y la importancia de aprender a pensar es ejercitar tu mente, ¿no? Es ejercitar tu mente porque así como también cualquiera de tus otros músculos o cualquiera de tus otras habilidades, si no la usas, se atrofia. Sí se atrofia, ¿no? Y entonces lo que pasa con esto es que tú cada vez que contactas con algo doloroso, te vas a lugares que significa no pensar. Y ese para no pensar puede ser el controlar. Quiero entender qué es lo que está pasando para no contactar con lo que estoy sintiendo, ¿no? Quiero no sé, darle una explicación a esto. Quiero, no sé, quiero irme, ¿no? Quiero comer. Quiero drogarme, quiero ir al sexo. Las adicciones son todos estos estados de antipensamiento, de no quiero pensar, de quiero desconectarme de todo lo que sí estoy sintiendo, todo lo que estoy viviendo, todos los pensamientos dolorosos que registro, que no quiero registrar, ¿no? Y pues asumir todo eso es doloroso cuando no tienes la capacidad, el ejercicio de ir haciéndolo. No tengo una mente que soporte la capacidad de pensar y eso es muy difícil, ¿no? Tengo solo ideas ahí como separadas, pero no soy capaz de generar cosas con ello, ¿no? Por eso la capacidad creativa, por ejemplo, que es una de las cosas que vamos a hablar también próximamente, la capacidad de crear arte, por ejemplo, viene de esta idea de ser capaz de tener de ser capaz de pensar, ¿no? No solo de tener pensamientos desconectados ahí. Los pensamientos son aislados, son como islas ahí, que no tienen significado, que no tienen sentido, que no están unidos dándole una sensación, ¿no? Cuando alguien solo tiene pensamientos pero no está pensando, es una persona que después va a tener síntomas, ¿no? Hablamos y de síntomas no solo a nivel psíquico, sino a nivel de elegí un trabajo que no quería, tengo una pareja que en la que no soy feliz, estoy siendo infiel, siento celos, cualquier nivel de sensaciones de infelicidad o de insatisfacción, porque estoy haciendo cosas o de repente me doy cuenta de que hice cosas que no quería, ¿no? Solamente por seguir como en este ritmo. Y hay un vacío enorme, ¿no? En todo esto. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto concretado con la capacidad de sí tener pensamientos y llevarlo al arte en futuros episodios. Así que seguiremos hablando de esto. Déjanos todas tus dudas y no te pierdas, repito, el podcast que tenemos en vivo, porque ahí solucionamos, o sea, resolvemos estas dudas, porque sé que son temas complejos y que aunque intento así como ir como de la manita, son así como medio bastante abstractos y trato de no meterte mucha teoría, porque pues al fin y al cabo la idea es que no tengas tanta teoría y que no veas como un espacio como educativo tampoco, ¿no? Pero repito, como siempre te digo, no me creas, checa, hay muchas teorías, revisa, ¿no? Estados de antipensamiento, estados de no conocimiento, estados de zombies, los digo yo, ¿no? Hay un montón de formas de no pensar. Así que, ¿cuál es la tuya? Todos tenemos una, ese es el tema, ¿no? Porque pensar sí es muy difícil. Entonces, todos tenemos escapes, ¿no? En los que no estamos pensando. Y que podrían, repito, no son las actividades como tal, o sea, porque alguien puede usar el sexo para no pensar, pero alguien puede usar el sexo para sí pensar, para vincularse con el otro. Entonces, no es la actividad ni el ejercicio mismo, sino desde dónde estás en ese momento y en esa actividad. Así que nos vemos en el siguiente.